Saludos para todos y para todos los que se conectan con nosotros, como siempre, a través de todas las plataformas de Radio Fe Alegría. Ahora, en esta de YouTube, donde semana a semana intentamos hacerle zoom a algo que tenga que ver con la realidad venezolana. Ya vamos por nuestro episodio número 23, más o menos, y llegando al final de esta primera etapa que hemos llamado como una etapa experimental de Radio Fe Alegría en esta red social en YouTube, y donde hemos abordado diferentes temas que tienen que ver con el acontecer político, económico, educativo, social, cultural, religioso, de política nacional, de política internacional, y en el que pretendemos semana a semana acercarnos un poco más a ustedes con especialistas, con invitados que puedan ayudarles a tomar siempre las mejores decisiones. Hoy nos acompaña el director del Servicio Jesuita Refugiados de Venezuela, el sacerdote jesuita Edgar Magallanes, a quien queremos agradecerle muchísimo estos minutos. Padre Edgar, ¿cómo está? Un saludo, estimado Héctor, un placer estar aquí con ustedes. Padre Edgar, el tema migratorio siempre está en la mesa de los venezolanos, por cualquier elemento de la ecuación donde uno lo mire, porque somos migrantes, porque fuimos receptores de migrantes, porque nuestra conformación familiar tiene que ver con la migración desde hace muchísimo tiempo. Un poco para la gente que nos está viendo, que nos está oyendo a través de las plataformas de Radio Fe Alegría. ¿Qué hacen desde el SJR? Un poco como para que la gente entre en contexto de lo que hace el Servicio Jesuita Refugiados en Venezuela. Bueno, el Servicio de Jesuitas Refugiados es una organización católica de la Compañía de Jesús que se encarga de acompañar, servir y defender a las personas que están afectadas por el desplazamiento forzado. Ha habido una evolución en cuanto a este tema y más en Venezuela, ya que tenemos un cambio del flujo migratorio a partir de más o menos el 2014-2015, donde Venezuela, que era un país que normalmente era receptor, un país receptor de migración de refugiados, especialmente por la tragedia de nuestros hermanos colombianos con las masacres de producto del conflicto armado, pasa en el 2014-2015 a convertirse en un país emisor o un país de origen de estos desplazamientos. Entonces, bueno, el JRS, al igual que otras organizaciones para la atención de los refugiados, se ha encargado de ampliar el trabajo dentro de Venezuela a lo que es el desplazamiento forzado y al tema de la protección. Cómo generar mecanismos de protección para que la población vea cubiertas ese acceso a derechos o se haga un trabajo junto con los entes gubernamentales para que ese acceso a derechos no se vea tan fragilizado y tan coartado pues, por las mismas dinámicas y la misma crisis de varios años. En este momento, bueno, como usted lo ha dicho, los venezolanos estamos por el mundo, ¿no? Los venezolanos estamos aquí y allá, en mayor o menor dimensión, en América Latina, en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, muchísimos venezolanos y venezolanas. Este año se cumplen 40 años de algo que se llamó la Declaración de Cartagena, y tiene que ver con algo que quizás no es muy común en la mesa, pero son los acuerdos de los países para trabajar el tema migratorio, y usted me corregirá. Pero quisiera que nos explicara, sin entender nada nosotros, de lo que significa el acuerdo, este acuerdo de Cartagena. Vale, muchas gracias. Sí, ciertamente, para comprender estos acuerdos y cuál es el impacto que pueden tener sobre la vida de las personas, especialmente que están en movilidad, tenemos que remontarnos un poco atrás en la primera convención, que es la que le da un sustrato jurídico vinculante a todos los países en esta materia. Eso tiene que ver con el primer convenio de los refugiados en el año 1951. Este convenio, esta convención, que es vinculante para todos los países, se hace en Europa para la protección de todos aquellos desplazados, aquellos refugiados, producto de las guerras, estas guerras del continente europeo. Se genera esta convención y esta convención es vinculante para todos los países, es decir, que hay unos principios allí contenidos que le obligan a los países a recibir a los refugiados, a conceder el asilo, por supuesto luego de algunas investigaciones que se hacen sobre esta materia y un procedimiento, y a no devolver, el principio de no devolución. Este principio de no devolución es importantísimo
porque el propósito de esta convención sobre los refugiados de 1951 es realmente proteger la vida, salvar la vida. Si alguien viene huyendo de la violencia, de los efectos de la guerra, es importante que los países asuman el compromiso de no devolución, no devolver a la persona hasta que se conceda el estatus de refugiado o hasta que se determine que las causas de esa solicitud de asilo no son suficientes para conceder este estatus. Entonces, bueno, el estatus de refugiado es un estatus que conceden los estados, que son receptores de estas personas que migran internacionalmente, pero motivados por el temor fundado de salvar la vida. Luego de esto, bueno, surge el protocolo de 1967, el protocolo de esta convención, que establece, bueno, algunos lineamientos adicionales. Estos dos instrumentos internacionales, nuevamente digo, son vinculantes para todos los países. Pero luego, en 1984, en Centroamérica se quiere hacer una actualización o una contextualización de este instrumento para Centroamérica. ¿Por qué? Porque los instrumentos, sobre todo la Convención de 1951, aplica solamente a Europa. Y luego se expande esa ley, se expande ese convenio para todos los países, producto de la guerra. ¿Qué es lo que ocurre en Cartagena en 1984? Bueno, que simplemente se propone ampliar la concepción, ¿no? Ampliar. Esto lo vemos en el tercer capítulo de esa declaración de Cartagena, que nos dice, bueno, que se considere, que se solicita, que se considere como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad, libertad han sido amenazadas, y extiende las causas. Por ejemplo, la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Entonces, bueno, es una solicitud para expandir, contextualizar y expandir, porque en este momento se quiere que esta convención arrope y reconozca como refugiados a todos aquellos que se van desplazando por Centroamérica con todo esto de las guerras centroamericanas. Entonces, bueno, muchas veces en medio de estos asuntos, de estas coyunturas políticas, las causas son múltiples por las cuales la gente se desplaza y por las cuales la gente puede perder la vida. Muchas veces no hay conflictos determinados de manera explícita, pero que igualmente afectan la vida de las personas, y igualmente la gente puede perder la vida y pierde la vida de hecho. Bueno, hay un caso que es nuestro caso, que Naciones Unidas reconoció una emergencia humanitaria compleja. No había un enfrentamiento bélico declarado, no había un oponente, un contrincante específico, no había por la vía de las armas el riesgo de perder la vida de manera explícita como en un conflicto tradicional, pero sí por lo que determinó Naciones Unidas, una emergencia humanitaria compleja. Y yo le quería preguntar por esto, por las categorías, porque muchas veces nos encasillan a los ciudadanos, a las personas, en una casilla. Entonces hay un cuadrito que tiene cuatro opciones. ¿Y usted llegó por desplazamiento por grupo armado? No. ¿Y usted vino por, no sé, por X o por Y? El tema de las categorías también va cambiando, ¿verdad? Y el caso venezolano es una muestra de ello. Sí, ciertamente hay unas categorías también que nosotros podemos observar a este respecto. Y bueno, esto tiene que ver con algunas conceptualizaciones, ¿no? Y sobre todo es muy importante la causa del desplazamiento. Si la causa de desplazamiento es la violencia de un conflicto armado, de una guerra reconocida, claro, guerra tiene que ser dentro de dos estados, bueno, es mucho más fácil decir, bueno, esta persona es un refugiado. Si el motivo es que, bueno, no, yo estoy buscando mejoras económicas, bueno, ya esto es un migrante. ¿Ves? ¿Qué significa migrante? Bueno, que no está cubierto por los mecanismos de protección que están contenidos en la categoría de refugio. O sea, un migrante puede ser devuelto
puede ser que, bueno, que se someta a otros mecanismos y ya es un poco más diferente, difiere mucho de país a país, ¿no? Entonces no está protegido por este sistema internacional del refugio, ni el principio de no devolución. Toda persona que busca asilo, todo refugiado fue un solicitante de asilo en algún momento. ¿Ves? Son conceptos, categorías. Y bueno, tenemos también otra categoría que es desplazamiento interno. Cuando hay desplazamiento interno es porque hay una guerra interna, un conflicto interno, dos facciones internamente dentro del país, como lo que se declaró en Ecuador, por ejemplo, y se da el desplazamiento interno. Y hay personas, bueno, que son apátridas, es decir, personas que no están protegidas bajo ningún sistema de ningún país. O sea, cada país tiene un sistema de protección, unas instituciones que deberían garantizar los derechos humanos de la población. Bueno, hay personas que no están no están cobijadas bajo ningún sistema de protección de ningún país. Estas personas son llamadas apátridas. Y hay personas en riesgo de apátridas porque no tienen ningún tipo de registro civil de nacimiento, no tienen ningún documento. Y bueno, luego está la emergencia compleja. La emergencia compleja es otra categoría que, bueno, es donde entra la situación venezolana, ¿no? Como una emergencia compleja. Ahora, ciertamente que se presta mucho a la interpretación y a cómo los organismos internacionales, como el Sistema de Naciones Unidas, quiere tocar el tema de los venezolanos, cómo nombra la situación de los venezolanos, sabiendo que también las Naciones Unidas son un ente diplomático. Es decir, que si ellos dicen algún tema que sea difícil, un poco penoso para algún estado, bueno, pueden ser expulsados, como ya pasó hace poco con el alto comisionado para los derechos humanos en Venezuela, que ya regresó. Pero entonces, bueno, tenemos esto depende mucho de las relaciones diplomáticas de los países, cuál es el tratamiento que se le da a los venezolanos. Por ejemplo, con el gobierno de Petro, cuando llega el gobierno de Petro a la presidencia en nuestro país vecino, antes de él, con Iván Duque, se publicaban, incluso diariamente teníamos información en un dashboard sobre las entradas y las salidas por todos los puentes y pasos terrestres y aéreos entre Venezuela y Colombia, entradas y salidas. Bueno, estas estadísticas dejaron de publicarse cuando llega la presidencia de Petro. Y esto es interesante porque también habla de cómo la relación entre los países puede modificar la concepción que se tiene y en consecuencia los mecanismos de protección a los cuales pueden acceder las personas que se desplazan internacionalmente. Entonces, bueno, en Venezuela tenemos esa categoría de crisis o emergencia compleja o crisis humanitaria compleja que se le ha llamado. Y bueno, y también tenemos un fenómeno que son los flujos mixtos, la migración mixta. Esta migración mixta habla de retornos, habla de refugiados que siguen llegando a Venezuela, en menor medida, por supuesto, hablan de personas que salen del país, porque ciertamente están en una situación bastante compleja y de perder la vida dentro del país. Mal que bien, por lo que usted nos va describiendo, padre Edgar, mal que bien, hay unos mínimos comunes entre los países que, dadas las circunstancias, los contextos de los años 50, de los años 80, los países han adoptado en mayor o menor medida para proteger a las personas que tienen que salir de sus países en la categoría que sea. Pensando en la experiencia venezolana, pensando en las guerras de Centroamérica, pensando en el conflicto armado colombiano, que pareciera estar en una tregua larga, afortunadamente, pero con algunos focos de peligro, de mucho peligro para muchas comunidades campesinas e indígenas, sobre todo. Pensando en los contextos latinoamericanos y pensando en esas instancias diplomáticas, ¿cuál cree usted que son los desafíos que tienen los países para proteger a la dignidad de las personas, que al final del día es el objetivo, que las personas tengan un lugar seguro, un lugar donde puedan alimentarse, donde puedan tener acceso al agua, acceso a la educación, acceso a un trabajo digno, a una remuneración adecuada? ¿Cuál cree usted que son los retos que se plantean en estos 40 años de la Declaración de Cartagena? Bueno, ciertamente
en esta diferenciación que nosotros hacemos entre las categorías de refugio y migración, eso va a marcar eh, a qué derechos, a qué mecanismos, sobre todo, puede acceder la persona que se desplaza internacionalmente. Respecto de la migración, nosotros no tenemos una convención entre los países a nivel internacional que nos defina esos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada país va adoptando medidas migratorias que son diferenciadas. Por ejemplo, una diferencia fundamental. Si una persona cruza un paso no habilitado, una trocha, por decirlo de algún modo, para entrar a algún país de manera irregular, eh, bajo la categoría de refugio o bajo la sospecha de que la persona esté buscando refugio, no debe ser devuelta. Y puede solicitar asilo y puede empezar a activar el mecanismo para la protección o para la determinación de su estatus como refugiado y recibir una protección temporal. ¿Ve? Esto es algo que los países no pueden saltarse y no pueden decir, no, mira, aunque usted sea refugiado o esté huyendo, salvando la vida, no puede ingresar por un paso no habilitado. ¿Ve? En cuanto a la migración sí puede establecer mecanismos, aunque se ha colocado que la migración se ha expresado pues la migración como un derecho humano, que yo quiero volver sobre eso en breve, sobre todo por el caso venezolano. Bueno, los países pueden colocar condiciones. Bueno, si usted no ingresa por un paso habilitado, si usted a los Estados Unidos no pide la cita a través de la CBP-1, entonces usted, bueno, va a ser devuelto. Entonces, bueno, tenemos este tema, ¿no? ¿Qué desafíos? Bueno, tenemos muchísimos desafíos. Desde la región de Latinoamérica se está haciendo un monitoreo de la situación de los diferentes países respecto de, bueno, de estos mecanismos y de las políticas migratorias y cómo estas políticas migratorias van evolucionando a lo largo del tiempo. En una época donde el fenómeno migratorio se ve de un crecimiento importante, teniendo un crecimiento importante, ¿no? Los desafíos son muchísimos. Ciertamente, como propone el Papa Francisco y el cardenal Cerny, lo primero es la prevención. Es decir, si nosotros trabajamos para que en cada país existan condiciones dignas, para que la persona pueda acceder a un trabajo, para que la persona pueda acceder a servicios públicos, para que el trabajo le proporcione condiciones mínimas para alimentarse, para desarrollarse, para acceder a los derechos mínimos que contengan la vida, para que pueda acceder al sistema de salud y, bueno, unos mínimos de ese sistema de salud. Pero si garantizamos esto y trabajamos y ponemos el foco allí, bueno, realmente estamos aportando a la solución del problema. ¿Qué se nos da actualmente en la región latinoamericana, en la región africana, europea? Bueno, tenemos un número importantísimo de personas que se desplazan y que parece que es cada vez mayor. ¿Qué ocurre muchas veces? Bueno, en la región latinoamericana, bueno, que parece que las fronteras se militarizan, esa parece ser una tendencia, parece que se tiene a la migración como si fuese un delito. Entonces, tenemos centros de detención que son en la práctica parecen prisiones y a veces fungen como prisiones. Y bueno, y tenemos lo que se llama la externalización de las fronteras. Esta externalización de las fronteras es que, bueno, países como los Estados Unidos, por ejemplo, hace convenios con México, con países de Centroamérica, con Colombia, para frenar el flujo migratorio y que las personas no lleguen a la frontera con los Estados Unidos y no entren al país. Y bueno, esto hace que muchas veces los países funjan como eso, como retenes, como contenciones de esos flujos migratorios,
Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que ahí viene el tema de la discusión. Bueno, que parece que se apunta a resolver las consecuencias sin querer solucionar la raíz y las causas de este asunto. Ahora es un fenómeno que no te gana votos a nivel de propuesta Claro. política en ninguno de los países, sino más bien lo contrario. Aquellos candidatos que dicen, no, yo voy a ponerle mano dura a la migración, y bueno, ese parece que tiene mayor cantidad de votos. Esta última semana, en el caso de la migración y de Europa, que usted mencionaba hace algún momento, el Servicio Jesuita de Migrantes presentó el informe de salud mental de los CIE, por ejemplo, que son los centros de internamiento de extranjeros, que, como usted lo dice, no son explícitamente unas cárceles, sin embargo, las condiciones pueden ser hasta aún peor que en las cárceles, y así el informe lo refleja. 7 de cada 10 personas dicen tener problemas ahora para dormir después de haber pasado por los CIEs. Sufren ansiedad, sufren depresión, en algún momento pensaron tuvieron alguna idea de quitarse la vida estando dentro de los centros de internamiento de extranjeros. Y justamente este fin de semana se celebraron las elecciones europeas y al Parlamento Europeo, y recientemente se votó el Pacto Migratorio Europeo. Y lo pongo en la mesa porque esto pudiera representar uno de los desafíos también para América Latina, mirar cómo en este lado del charco, como decimos popularmente, se está planteando el tema migratorio desde lo delictivo, desde lo punitivo, y en las elecciones europeas quizás el gran ganador ha sido la propuesta que mira la migración y que toma la migración como un delito y a los migrantes como una amenaza. Son propuestas y políticas que, si uno las enmarca en alguna tendencia ideológica, son de ultraderecha en partidos conservadores en Europa, y que se convirtieron este fin de semana en la tercera gran fuerza política, y justamente porque prometen convertir a Europa en una cúpula impenetrable de migrantes, pero no solo de migrantes, sino de migrantes pobres, que es la gran diferencia, porque existe una flexibilidad impresionante cuando el migrante viene con dinero. Padre Edgar, el tiempo vuela, no solo en la radio, sino también en el YouTube, en las redes sociales. ¿Con qué podríamos cerrar esta entrevista? Usted decía hace algún momento, hacía alguna referencia sobre los derechos humanos y el caso venezolano. Desde esta experiencia que nos ha dejado la emergencia humanitaria compleja y al servicio jesuita de refugiados, a refugiados en Venezuela, ¿qué les deja y cuáles son los retos que afrontan ahora? Bueno, ciertamente, el tema de los derechos humanos, la migración es un derecho humano, eh, es una, eh, es una premisa que podemos observar y analizar desde el caso venezolano. Las personas, bueno, tienen derecho a migrar, pero ciertamente que el venezolano no lo ha vivido, o gran parte de los venezolanos no lo han vivido de este modo, como un derecho humano, sino, bueno, realmente, bueno, como una oportunidad para salvar la vida. Eh, y bueno, este es uno de los temas. Esto también uno lo puede observar en los efectos, bueno, cómo esta emergencia compleja ha afectado la vida de los venezolanos, y es lo que ya hemos colocado. Bueno, cuando se hace un análisis, un estudio de necesidades en cada uno de los municipios del país, se observa, bueno, cómo las medidas que han tomado la población para afrontar esta emergencia, comprando menos comida, limitando el tamaño de las porciones de las comidas, reduciendo el número de cantidades de comidas por día, vendiendo bienes para comer. Entonces, bueno, cuando uno observa también la diferencia entre el salario mínimo y la canasta básica alimentaria, bueno, se da cuenta que esta diferencia promueve, bueno, una desnutrición, y bueno, incluso poder perder la vida, ¿no? Por no poder acceder a la alimentación, a la salud. Incluso dentro de Venezuela, el tema de la salud mental también es algo importantísimo. Hace poco se presentó ese informe de Psicodata de la Universidad Católica Andrés Bello, Claro. donde se expresa, bueno, la cantidad de suicidios dentro de Venezuela, especialmente en el estado Mérida, que fue la que salió más alta en esas estadísticas. Pero la salud mental también es un tema muy necesario, una necesidad importante a atender. Igualmente, bueno, a nivel mundial, por eso el JRS Internacional tiene un compromiso con la atención psicosocial, psicoemocional,
de la población forzada a desplazarse. Los desafíos, bueno, son muchísimos respecto del tema de derechos humanos. Es importante, bueno, que nosotros, que toda la población pueda documentar lo que ha pasado, lo que está ocurriendo, lo que continúa ocurriendo. Y bueno, sí necesitamos ir construyendo. Yo creo que creer en esa capacidad de resiliencia que tiene los venezolanos y que tiene la población migrante, que es un ejemplo para nosotros de espiritualidad, de fe, donde consiguen las mayores fuerzas para la reconstrucción de los proyectos de vida y para la relectura y la resignificación de todo lo que ha pasado esta población. La migración es muy extensa. La migración, como usted lo ha mencionado, puede ser de personas que que quieren hacer negocios, que quieren invertir en otros países, que se movilizan por temas culturales, académicos. Pero bueno, también tenemos este otro rostro, que es una migración de riesgo y en condiciones de riesgo, con situaciones catastróficas que observamos. Los mecanismos yo creo que son muchísimos a nivel mundial. A nivel de incidencia necesitamos colocar con mayor fuerza esta situación, porque la tendencia lamentable es a cerrar las fronteras, a militarizar, a políticas más restrictivas a nivel migratorio. La extrema derecha, como lo has colocado, la derecha que se posiciona sobre este respecto. Y bueno, necesitamos mirarlo con un enfoque más profundo. Yo observo la migración como un síntoma de algo más. Y esto lo coloca también el Papa Francisco. Esto lo coloca el Papa Francisco en la Laudato Si, en la Evangelii Gaudium, en la Fratelli Tutti. Es un síntoma de algo que nos está pidiendo la sociedad. Y es a repensarnos a nivel de los modos de producción, de modos de consumo, de relación con el medio ambiente, donde cada ser humano no se observe como una carga, sino que cada ser humano se observe como un bien, como un valor, como alguien que puede amar y servir, como dice nuestra espiritualidad y el sello del JRS, en ese deseo de la reconciliación que este mundo requiere. Padre Edgar, muchísimas gracias por estos minutos. A usted que nos acompañó hasta este momento del video, dele compartir. Abajo dejamos las señas del Servicio Jesuita a Refugiados, por si usted tiene alguna consulta, también sus redes sociales. Y como hemos dicho, cada vez que hablamos del tema migratorio, no hay que asustarse, no hay que alarmarse. La migración es un derecho y no tenemos por qué tratar a los migrantes como si fueran delincuentes que están cometiendo la peor de las atrocidades. No es así. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Suscríbase al canal, así nos ayuda a difundir más estos videos para que las personas puedan tener más elementos para tomar mejor sus decisiones. Será hasta la próxima. Gracias.